Bienvenidos a el día en que el mundo estaba a punto de desaparecer, la historia del incidente de Vasily Arkhipov. La historia que estamos a punto de desarrollar podría parecerse más a la trama de un thriller apasionante que a un acontecimiento del mundo real. Sin embargo, es la notable historia de un hombre valiente y con principios cuyas acciones, hace medio siglo, salvaron al mundo de una reacción en cadena potencialmente catastrófica. Era el año 1962. El mundo contenía la respiración mientras la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cerca del punto de ebullición, amenazaba con desatar un apocalipsis nuclear. Este precipicio de peligro se alcanzó durante la crisis de los misiles de Cuba, un enfrentamiento marcado por grandes riesgos, nervios de acero y consecuencias impensables. En este siniestro escenario entra nuestro protagonista, Vasily Arkhipov, un alto oficial a bordo del submarino soviético B-59. Flotando amenazadoramente bajo las brillantes olas cerca de las costas de Cuba, de repente se encontró a sí mismo, y a sus compatriotas en la encrucijada de la vida y la aniquilación. El B-59, parte de una flotilla, se había aventurado cada vez más cerca del hemisferio occidental, respondiendo al audaz plan de Moscú de proyectar el poder soviético en Cuba. Sin embargo, no fue la excursión que muchos de los marineros podrían haber previsto. Fríos, oscuros, sumergidos para evadir los ojos inquisitivos de los destructores estadounidenses, vivían con miedo y recordaban constantemente la perspectiva real de la guerra. Los destructores estadounidenses detectaron la presencia del B-59, y optaron por obligarlo a salir a la superficie. Lanzaron cargas de profundidad, sorprendentemente cerca. Dentro del submarino, el mundo parecía encogerse dentro de sus confinados espacios mientras las sacudidas de las cargas irradiaban miedo. Aislada de la comunicación con Moscú, creyéndose atacada, la tripulación se tambaleó al borde de un precipicio. En el corazón de este torbellino de pánico y peligro estaba el comandante del barco, Valentín Savitsky. Barrido por el impulso del miedo, decidió tomar represalias desatando lo que podría haber sido el génesis de una guerra que pondría fin al mundo, una carga nuclear dirigida al portaaviones estadounidense US Randolph. Fue la inercia de un momento decisivo y el mundo contuvo la respiración. Fue precisamente en este temido momento cuando Vasily Arkhipov, decidido e inquebrantable, expresó su vehemente oposición a esta decisión cataclísmica. Argumentó valientemente que aceptar la demanda de Savitsky no solo era apresurado sino que podía desencadenar una secuencia de acontecimientos que condujeran a una destrucción global irrevocable. Recordó a sus compatriotas que las cargas de profundidad podrían no ser un ataque sino una solicitud para salir a la superficie, una señal de socorro utilizada para incitar a un presunto submarino a rebelarse. Argumentando una diferencia crítica entre un ataque abierto y una acción provocadora utilizando evidencia circunstancial requerida para una decisión acertada, la suya era una voz de razón y moderación que luchaba dentro de una refriega de paranoia y represalias precipitadas. Además, afirmó rotundamente que desplegar un arma nuclear sin la confirmación y el consentimiento del mando soviético era una medida catastrófica que uno simplemente no podía permitirse el lujo de tomar a la ligera. Es importante señalar que lanzar un ataque nuclear no fue una decisión individual confiada a la autoridad de una sola persona. Según el protocolo militar soviético de la época, esta decisión que cambió la vida requirió el consenso de todo el equipo de oficiales superiores de 3 miembros del submarino. La negativa de Arkhipov a alinearse tuvo un peso inmenso y una importancia decisiva. Arkhipov no tuvo el lujo de reflexionar sobre su postura. Se enfrentaba a una amenaza inminente e instantánea en la que un solo movimiento en falso podría haber tenido consecuencias nefastas. Restringir la propagación del pánico y tomar la decisión correcta era imperativo, pero extremadamente difícil. El barómetro de su determinación y convicción determinaría el destino de millones de personas. Finalmente, Arkhipov demostró su persistencia. Convenció a Savitsky de abstenerse de la reacción exagerada de un lanzamiento nuclear. Argumentó con éxito para salir a la superficie y comunicarse con la sede en Moscú para obtener más instrucciones, un giro del destino que literalmente salvó al mundo. El giro de los acontecimientos que siguió fue un suspiro de alivio a escala global. El submarino emergió y los barcos estadounidenses, después de reconocer la singularidad del submarino soviético y confirmar su identidad, detuvieron las cargas de profundidad. La crisis de los misiles cubanos se descongeló, avanzando lentamente hacia una solución, y el mundo había escapado de una catástrofe cataclísmica. El acto heroico de Arkhipov durante la crisis de los misiles de Cuba ha sido identificado como un momento decisivo en la historia, un momento que produjo un efecto dominó en las relaciones internacionales, y alejó el curso de los acontecimientos del precipicio. Reveló el profundo potencial del impacto combinado del coraje, la racionalidad y la elección individual en la historia mundial. Es un tanto irónico pensar que una de las figuras más fundamentales para evitar una guerra nuclear sigue siendo en gran medida desconocida para la mayoría del público. Solo años después, cuando el polvo de la crisis de los misiles cubanos se había calmado, se reveló el alcance total de los esfuerzos de Arkhipov y, sin embargo, sigue siendo un héroe en gran medida anónimo. Pasaron más de 5 décadas para que la extraordinaria valentía de Arkhipov recibiera el reconocimiento que merecía.
En 2017, el Instituto Futuro de la Vida, una organización sin fines de lucro comprometida a garantizar que la innovación tecnológica dé forma positiva al futuro de la humanidad, honró póstumamente a Arkhipov con el premio inaugural Futuro de la Vida, reconociendo su papel fundamental en la prevención de un posible desastre global. Entonces, ¿quién era este hombre extraordinario y qué lo llevó a adoptar una postura tan monumental frente a una aparente perdición? Arkhipov fue un oficial naval de carrera, un hombre de indudable lealtad a su país pero igualmente dedicado a preservar la santidad de la vida humana. Su historia de vida es un testimonio del compromiso inquebrantable con los principios y los actos valientes de los individuos, dando forma a la narrativa más amplia de la historia. La valentía de Arkhipov no residió simplemente en su desafío a las órdenes de Savitsky, residió en su constante resistencia a una cultura de obediencia ciega. Se atrevió a cuestionar y mantener discusiones, a encontrar una solución que no fuera producto del miedo sino de la lógica y la razón. Armado con este arsenal de determinación y pensamiento lúcido, Arkhipov fue un ejemplo crucial de cómo una persona, cuando se encuentra en una posición de inmensa responsabilidad, puede tomar medidas cruciales que no solo salvan innumerables vidas sino que también evitan que una crisis se salga de control. En muchos sentidos, la vida y la época de Vasily Arkhipov son un recordatorio oportuno de la importancia vital de la diplomacia y la comunicación en casos de mayor tensión. Lo notablemente que se comparan con las arenas movedizas de decisiones precipitadas y crisis crecientes es una afirmación de una regla de oro que persiste bajo la superficie de las conciencias globales. Las lecciones extraídas del discreto valor de Arkhipov son pertinentes no solo para los historiadores de la Guerra Fría sino también para los individuos y los responsables políticos de hoy. En un mundo donde el potencial de conflicto global está lejos de ser inexistente, y en una era en la que persisten las amenazas nucleares, la noción del razonamiento cuidadoso y mesurado de Arkhipov ofrece un faro de esperanza. Fomenta el fomento de la tolerancia, la comunicación y la diplomacia por encima de la beligerancia y el antagonismo. La historia de Arkhipov no trata solo de evitar una catástrofe. Su historia reconoce el enorme potencial de las decisiones individuales en momentos de crisis. En un acto valiente, no solo salvó las vidas de sus compañeros de tripulación y de innumerables personas más, sino que alertó al mundo sobre el precipicio sobre el que se encontraba sin saberlo. Su acto fue un recordatorio de la responsabilidad colectiva que tenemos unos hacia otros y de la capacidad inherente de nosotros, como individuos, de influir en los resultados globales. Este es entonces el cuento el día que el mundo estaba a punto de desaparecer, la historia del incidente de Vasily Arkhipov, una verdadera narración de un héroe desconocido, un hombre que, con inquebrantable aplomo, logró detener el tic-tac del reloj de la destrucción, y alejar a la humanidad del precipicio de un holocausto nuclear. Una historia fascinante de una voz solitaria en un mar de inquietud, de coraje humano frente a la pura adversidad, de convicción frente a un grave peligro. ¿Qué significa la historia de Arkhipov para el mundo de hoy? ¿Cómo podemos honrar su legado? La respuesta es clara. Debemos permanecer vigilantes, resistir las tentaciones de un conflicto fácil, y seguir participando en la difícil labor de la diplomacia y el diálogo. Su historia nos asegura que incluso en las circunstancias más extremas, hay esperanza. Y esa esperanza vive en la determinación de personas como Vasily Arkhipov, que se atreven a levantarse y marcar la diferencia. Arkhipov, un héroe no lo suficientemente celebrado, sigue siendo un magnífico ejemplo de responsabilidad individual frente a las crisis. En la firme decisión de negarse a disparar el misil, Vasily Arkhipov mostró las implicaciones reales del término cambiar el mundo. Subrayó el poder magnético de las decisiones razonadas, un poder que, si se pone en manos de quienes se atreven a utilizarlo, puede cambiar el destino de la humanidad. A medida que el mundo se aleja de la época de la crisis de los misiles de Cuba, la historia de Arkhipov no debería desvanecerse en la oscuridad. Debería servir como un firme recordatorio de los graves peligros de la guerra nuclear, y del papel crucial que desempeñan la investigación, la comprensión y la educación para abordar esos desafíos. Así, al comprender y conmemorar a personas como Vasily Arkhipov, hacemos posible que las generaciones presentes y futuras aprecien la importancia de las cabezas más frías, y el juicio tranquilo que prevalecen durante momentos de crisis extrema. Sus acciones subrayan la importancia indispensable del diálogo y la negociación para prevenir enfrentamientos catastróficos, y también la necesidad de que continuemos ese diálogo. En tiempos en que la retórica incendiaria y las posturas de ruido de sables dominan la política internacional, el legado de Arkhipov es un recordatorio oportuno del inmenso poder conferido al respeto mutuo, la comprensión y las soluciones diplomáticas. El incidente de Vasily Arkhipov, como se lo conoció más tarde, sirve como ejemplo de la política arriesgada que casi condujo al fin del mundo. Pero también sirve como ejemplo de cómo un solo ser humano, con el coraje de oponerse a los errores de sus pares, puede dar un paso atrás y ayudar a cambiar el rumbo de la historia. Es absolutamente imposible medir las posibles consecuencias de la decisión de Arkhipov en ese fatídico día de 1962. Si hubiera aceptado el lanzamiento del torpedo nuclear, el resultado habría sido inimaginable, una guerra nuclear global que habría alterado el curso de la historia de una manera que no podemos comprender plenamente. La historia, por ejemplo, se habría escrito de manera muy diferente.
Es a través de la firme decisión de hombres como Vasily Arkhipov que los horrores de la guerra nuclear y los graves costos humanos que conllevan han permanecido dentro del ámbito de la historia y la imaginación. Sin embargo, el mundo todavía se encuentra al borde del precipicio, con la posibilidad de que tales tragedias se repitan, y es a través del legado esperanzador de personas como Arkhipov que el mundo continúa dando pasos atrás, alejándose cada vez más de ese horrible precipicio. Y así vive la leyenda de Vasily Arkhipov. No como protagonista principal del relato de la crisis de los misiles de Cuba, sino como un hombre cuyas convicciones y acciones silenciosas pero fuertes trajeron luz y esperanza a un mundo al borde de la oscuridad. Como una sola gota que causó ondas en todo un estanque, también la dedicación y la valentía individuales de Arkhipov provocaron una sensación que resonó en todo el mundo y a través del tiempo. Hoy, comprender la profunda valentía de Vasily Arkhipov sirve para recordarnos la escalofriante realidad de la crisis de los misiles cubanos. Vuelve a centrar la atención en la urgencia de eliminar la carga de la Guerra Fría que supone una catástrofe nuclear accidental, destaca los riesgos alarmantemente altos de las confrontaciones con información limitada, y la importancia primordial de la comunicación y la negociación para contrarrestarlas. A medida que continuamos avanzando en el tiempo, podemos honrar el legado de Arkhipov asegurándonos de que su historia siga siendo una parte crucial del aprendizaje humano compartido, y emulando su coraje y su compromiso inquebrantable con la paz. Después de todo, el espíritu de la humanidad se muestra mejor no en tiempos de paz, sino que se prueba y se revela en tiempos de crisis. Se dice que la historia de Arkhipov trata sobre la supervivencia posibilitada por la negociación en lugar de la lucha, sobre la identificación de un curso de acción que permitió el respiro esencial y productivo para que la diplomacia echara raíces y, en consecuencia, evitara una guerra total.